que hay papás que piensan que debe ser agradecido porque yo lo rescaté. No lo rescataste. ¡Ting! Un redo. Sí, exacto. Buenos días, estamos en el podcast En Familia. Hoy es el primer episodio. Vamos a hablar sobre la crianza de los hijos no biológicos. Me acompaña Ana Gabriela de la Guardia. Ella es licenciada en psicología y es psicoterapeuta. Tiene muchos años de experiencia trabajando con familias adoptivas, acogentes y con niños que provienen de historias difíciles. Bienvenida, Ana Gabriela. Muchas gracias, gracias por tenerme por acá. Y es bien interesante que quieras empezar con este tema, porque no es muy común que se hable de la crianza de los hijos no biológicos, y creo que es importante que definamos cuáles son los tipos de hijos no biológicos, o esa crianza que tú ves y con la que yo he trabajado. Bueno, la crianza de los hijos no biológicos son, por ejemplo, la figura de la adopción, del acogimiento familiar, de la tutela, de la crianza de hijos que pues no han nacido producto de un embarazo nuestro. También le llamamos crianza de hijos del corazón. Uh-huh. Y es bonito esa porque es como ver la relación más allá de la sangre, que a veces uno quiere, y todo el mundo anhela tener hijos biológicos, pero a veces que no se puede por diversas razones, y se nos presentan estas oportunidades en la vida en las que se puede tener ese vínculo de mamá y papá con los hijos de una forma distinta, pero creo que es importante reconocer, y lo hablamos hace un ratito, ¿no? De cómo todos tienen una historia como niños, pero nosotros también tenemos una historia como adultos en la vida de los niños. Entonces, cómo entender que este ser que llegó, ya sea a los 8 días o a los 8 años, viene con todas esas historias, esas experiencias que muchas veces son difíciles, si no llegarían a entrar en una familia nueva, ¿verdad? Así es, a mí siempre me gusta explicar que la caja de herramientas que utilizamos en la crianza de los hijos no biológicos es totalmente distinta a la crianza de nuestros hijos biológicos. Uh-huh. ¿Por qué? Por la historia que ellos han vivido. Y ahí es donde es importante conocer los factores de riesgo que han vivido estos niños antes de llegar a nuestras familias. Uh-huh. Por ejemplo, embarazos difíciles, complicaciones en el parto, situaciones de maltrato, de negligencia, de abuso, abuso de todo tipo, psicológico, social, sexual, y todo eso afecta el desarrollo cerebral de los niños, afecta uh-huh. su historia, uh-huh. Y afecta cómo ellos perciben el mundo, y lo más importante, aprenden que no pueden confiar. Exacto. En sus primeros años de vida. Uh-huh. Y también, por ejemplo, si son hospitalizados por mucho tiempo estando muy chiquitos, que son cosas que también pueden pasar en una familia biológica, pero ¿cuál es la diferencia? Que la familia biológica lo vive juntos. O sea, saben exactamente qué fue lo que pasó, saben cómo fue el embarazo, todas estas cosas. Pero cuando te llega un niño, con todas esas historias que estabas comentando, uno no tiene idea cómo fue, cuánto tiempo duró, quién lo acompañó, quién no lo acompañó, si comió, si no comió. Entonces es como que te presentas ante a esta criatura que está anhelando ser amado y sentirse seguro, pero actúa de una manera defendiéndose por todas las cosas que le pasaron, y tú estás como que, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué pasan estas cosas? Es que se nos olvida, o a veces es por desconocimiento de todo eso, que son 7 que abarcan un montón de cosas, desde la panza hasta el día antes que llegó a tu familia, ¿no? Entonces eso genera mucha dificultad a veces en los padres de entender por qué está actuando de la manera que está actuando, porque no es, cuando llega a la familia no es borrón y cuenta, no es que bueno, ya llegaste, entonces ahora empezó todo de cero, no, tiene una historia y empezamos de cero nosotros, pero él ya tiene una historia, así como yo de adulto tengo una historia antes de conocerte como hijo. Sí, y ahora que mencionas todo eso, es importante ajustar nuestras expectativas como madres, porque a veces cuando tú tienes un hijo tienes tantas expectativas de
Por ejemplo, quiero que entre a tal escuela, quiero que tenga tales notas. Si yo fui campeón de ajedrez, de aritmética, de tal cosa, quiero que también sea primer lugar en tal cosa. Y a veces es como un shock cuando ves la realidad, porque sí, es importante conocer todas estas, de pronto tienen retrasos, tienen problemas de aprendizaje, tienen muchas situaciones en su vida que de pronto su desarrollo no va de acuerdo con los otros niños a su edad cronológica. Y eso para los padres a veces es difícil de procesar, de entender, porque tenemos que ayudarlos a, o sea, ya sea con sus terapias de lenguaje, con su terapia ocupacional y con diferentes actividades sensoriales que de pronto vienen por esa deprivación sensorial de estímulos que no tuvieron a su primera infancia. Y ahí es donde nosotros tenemos que bajar esas expectativas, y no es no tener expectativas, sino ir un paso a la vez, celebrando esos pequeños logros y viendo como cada paso como una victoria, y sabiendo que a veces vamos 2 pasos para atrás, pero 3 para adelante, y así progresando poco a poco. Y eso que decías, las expectativas es súper importante, porque a veces cuando uno habla con los países, con una pareja, hay que ajustar las expectativas, no es quitar las expectativas. Pues sí, pero ¿cómo las voy a bajar? Porque da miedo. ¿Pero qué pasa si las bajo demasiado y entonces no llega lo más lejos que pudiera? Pero es como, bueno, vamos a tener la meta y lo que decías, vamos a ir pasito a pasito. No sé si llego hasta allá, pero voy a apuntar hacia allá y todo lo que necesita. Y creo que también tiene que ver con una especie de duelo que muchos papás viven. Porque no es solamente, en el caso de las familias adoptivas, no solamente el duelo de los bebés que no pudieron parir o concebir, sino el duelo del niño que no pudo ser como el que se imaginaba que podía ser. Que suena como un trabalenguas, Sí, pero es como esta idea de que tengo que sacarme lo que tengo en la cabeza y ponerlo a un lado y ver al niño como el niño es. Que tú dices, bueno, a mí me encanta el ajedrez, pero ¿qué pasa si mi niño odia el ajedrez, pero le encanta pintar? Y yo crecí pensando que pintar era ay, qué aburrido, qué pereza. Entonces yo tengo que decir, ok, yo crecí así, pero a lo mejor no es aburrido y no es que pereza. Si a él le gusta y puede ser un súper pintor, vamos a comprarle sus pinturas, pues. Entonces es como, requiere mucha mirarse a sí mismo como adulto para poder acompañar a estos niños adoptivos, acogentes, de crianza. Vamos a conversar sobre cuáles son esos desafíos apenas llega el niño a casa. O sea, me postulé para participar en un programa de familia acogente, o me asignaron un niño en adopción y llega a casa. ¿Cuáles son esos desafíos que ves en las familias y qué información les podemos dar que sea útil? Muy importante. Y mucho es entender que se van a conocer. O sea, es como cuando tú vas a conocer a cualquier persona. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana. ¿Cómo te llamas tú? Graciela. Graciela, mucho gusto. A ver, vamos a ver qué te gusta. Bienvenida a esta casa. Entonces, quizás es un poco perder el miedo a simplificar las cosas. Vamos a conocernos. Porque se espera que, bueno, como ya es mi hijo o ya es mi niño acogida, entonces ya somos familia. No, estamos construyendo una relación. Sí, y allí es importante la presencia. Es importante que por lo menos uno de los dos padres esté en casa. Sí. Es muy valioso porque desarrollar ese apego seguro toma miles de repeticiones, toma tiempo, y es un apego y una relación de confianza que ellos no pudieron desarrollar en su etapa temprana y que lo van a desarrollar ahora, tengan 5 años, tengan 9 años, tengan 4 años, y ese periodo de meses, si se pudiera hasta el primer año, que los padres estén presentes para desarrollar ese apego seguro. Sí, eso sería lo ideal. Sí. Muchas familias no cuentan con esa posibilidad, Sí. pero es como, ok, ¿cómo nos podemos organizar sabiendo que estamos en este proceso? Ya sea ahorrando o buscando las maneras para que cuando llegue el día, uno de los dos, como tú dices, pueda estar en la casa. Y no significa que me voy a desconectar de todo lo demás, sino que yo entiendo que esta es una prioridad. Así como cuando nace un bebé en la familia,
hay una licencia de maternidad, no es tan larga como uno quisiera, pero tiene su razón de ser. Ese niño necesita cuidados que nadie más le puede dar. Necesita su lechita, necesita ese que te mesan, que te caren, que te apapachen. Y lo mismo necesita un niño cuando llega a la casa. Nos estamos conociendo, así como cuando uno se conoce con el bebé, te estás conociendo con este niño y no sabes si le gusta el arroz o le gusta el guacho. No sabes si le gusta el agua fría o el agua caliente. Entonces, eso solamente se puede dar en la interacción. Y la interacción solamente se puede dar cuando estamos así, cuando estamos de frente. Entonces, sí, obviamente va a haber una transición en que alguno de los dos va a tener que regresar a trabajar o los dos, pero es aprovechar esos momentos de conexión, porque el niño va a seguir necesitando cosas y no es como que, bueno, ya pasé 2 meses en la casa y me voy a trabajar y que te vaya bien. Sí, No, en mi es caso seguir yo esa recuerdo conexión. que cuando conocí a mi hija me llamó la atención que su rostro no tenía como expresiones faciales, o sea, era totalmente como aplanada emocionalmente. Y cuando yo fui a darle un besito, me di cuenta que no sabía dar besitos, o sea, algo que yo consideraba como súper básico, todo Claro. el tema afectivo de abrazos, besos, ella nunca lo había visto y tenía ya Imagínate. casi 2 años. Ujú. Entonces me di cuenta que también cuando salíamos a pasear como que se quedaba viendo todos los, o sea, como todo eran como estímulos nuevos para ella, los colores, los lugares, porque de pronto nunca había salido del albergue. Exacto. Entonces son como cosas que poco a poco fuimos explorando, viendo, algunas le daban miedo, los perros le daban miedo horrible, los sonidos fuertes, la música alta, entonces como ir descubriendo todas esas cosas. Claro, y dijiste una palabra clave, descubrir. Y, y ellos van a ir descubriendo, y uno como el adulto va descubriendo que ellos están descubriendo. Entonces, ¿cómo los vamos acompañando? Y mucho tiene que ver con irle narrando las cosas. Que a veces uno está como tan metido en la cabeza que uno piensa que todo es normal. Bueno, para mí dar besitos es normal, pero ya nunca le habían dado besitos. Pero como yo sé que nunca le han dado besitos, hasta que yo intento y me doy cuenta, ok, ella no sabe qué es esto. Vamos a enseñar, mira, un besito es, te doy un besito en el cachete. Y esta es una expresión de que te quiero mucho o de que estoy contenta. Vamos a un abrazo, vamos a tomar un abrazo, un abracito de lado. Pero hay niños que incluso eso les cuesta y uno tiene que ir poco a poco. A veces, préstame tu mano, te voy a dar unos masajitos, hasta que poco a poco se van sensibilizando. Porque ¿qué pasa? Y lo dijiste hace un ratito, como no tuvieron esos cuidados cuando estaban bebecitos, que los cargaban, que si le ponían la cremita, que si le cambiaban el pañal, o cómo lo hacían, porque a veces en los albergues tienen que cuidar muchos bebés y cambia el pañal y viene el siguiente y vamos, no puedo dedicarle el 100% a este bebé que está aquí como quizás trataría de ser una mamá en la casa. Entonces, impresionantemente, ese contacto físico también es algo que necesitan aprender, Sí, cuando tú poquito a ves poquito. un bebé biológico con su mamá que siempre lo tiene cargado en ese contacto visual, que lo meces, cada vez que el bebé llora le cambias el pamper, o sea, cada vez que hace algún ruido estás como pendiente de satisfacer esa necesidad. Ellos no tuvieron eso. Entonces muchas veces lloraban y nadie venía a atenderles o sentían miedo y nadie los levantaba de la cuna. Mi hija también, por ejemplo, tenía la parte de atrás de la cabeza plana de tanto estar acostada. Entonces son muchas cosas que de pronto afectaron su desarrollo y hacen que ellos también, o sea, no confíen tan fácil. Sí. Exacto. Y esa parte es muy común, les toma muchísimo tiempo confiar. Y cuando trabajo con los niños, con los adolescentes, toma mucho tiempo porque requieren muchas interacciones en juegos, en actividades para que ellos eventualmente vayan sintiéndose seguros, para entonces poder trabajar las cosas que vivieron o que no vivieron cuando estaban chiquititos. Y eso es algo que es importante para los papás de hijos no biológicos, que hay que tener mucha paciencia. No nos podemos apresurar. Nada es tan instantáneo como el Sí, WhatsApp. y creo que en todo, o sea, así como las madres embarazadas por 9 meses se educan, leen libros, se informan, lo mismo debe ser para la adopción, para el acogimiento familiar, prepararte de que es difícil, porque es difícil, a veces es una montaña rusa de emociones, pero
Primero, yo siempre hablo de la parentalidad terapéutica porque considero que realmente un 100% de los niños que vienen de lugares difíciles, que han estado institucionalizados y que llegan a una familia, ya sea por adopción, por acogimiento familiar, son niños con necesidades especiales. Y el papel puede decir que médicamente, físicamente son 100% sanos, pero las heridas que tienen en su corazón, las pérdidas, los traumas, hacen que sean niños con necesidades especiales. Y si nos vamos a meter en esa aventura, es importante saberlo y es importante que vamos a tener que estar acompañándoles en ese proceso de sanación y demás, y que es algo que probablemente dure toda su vida. Y eso yo lo he podido ver, por ejemplo, o sea, ya tenemos 9 años en esta aventura y he podido ver que incluso en la adolescencia uno todavía se maneja, porque por lo menos la adopción es algo que toda tu vida está contigo, y creo que es importante saber que especialmente en los adolescentes, que ellos están desarrollando quién soy yo, definiendo quién soy yo, mi identidad, de dónde vengo, armando ese rompecabezas. Es importante el valor que tiene para ellos su familia biológica, su madre biológica, de dónde vienen, cómo fue la adopción, cómo llegaron a tu familia, responder esas preguntas para poder llenar ese rompecabezas que define quién soy yo. Exacto. Y regresamos a la parte importante de reconocer la historia del niño. No solamente lo malo, sino lo posiblemente bueno que pudieron haber tenido. Y hablamos hace un momentito de que no es un borrón y cuenta nueva. Es nosotros como los adultos atrevernos a conversar de la realidad de los niños, obviamente guardando las proporciones de acuerdo a la edad y la madurez del niño, pero hay cosas que ellos saben, y el saber no necesariamente es conscientemente, quizás no saben ponerle palabras, pero lo sienten mucho. Cuando son heridas que estaban muy chiquititos, no saben decirlo, pero uno puede percibir las cosas. Y viene mucho el acompañamiento que necesitan las familias. Te hablas de la parentalidad terapéutica, que no es que las familias de hijos no biológicos tienen que ser psicólogos para poder recibir a los niños, no. Pero es reconocer que yo necesito trabajar muchas cosas para entonces poder estar presente, mental, emocional, física, espiritual, todas las entes que este niño necesita, porque va a decir cosas, va a traer cosas, y hay historias de niños que son muy, muy, muy dolorosas, y como mamá o papá adoptivo o acogente, puede ser muy difícil de escuchar. Entonces ahí es donde viene el apoyo que necesitan los papás, y reconocer que no están solos. Y algo que dijiste al principio es totalmente diferente. Entonces no es lo mismo que una mamá de mi hija que está en 5º grado, que es hija biológica, no es el mismo problema que yo pueda conversar con ella que mi hija adoptiva, porque son abordajes completamente distintos. Y no es como para separarlos, sino es que tiene que haber un entendimiento de todo lo que vino anteriormente, que a lo mejor los temas de inseguridad del adolescente que llegó después a la familia no van a ser iguales. Quizás por fuera se vean parecidos, pero las raíces son distintas. Y creo que lo mencionaste hace un momentito, lo conversábamos, de cómo cuando llega un niño a la familia o una niña, hay como una vocecita en el fondo de realmente no siento que yo pertenezco, porque hay una realidad de que sí, no perteneció, pero el pertenecer se va construyendo, pero no podemos negar una realidad. Sí es verdad que no perteneció en algún momento, ahora sí, pero es normal que vayan como en ese vaivén, como que bueno, regreso, soy, no soy, sí, no, y lo que decías de la adolescencia, ¿no? Se está construyendo esto, y creo que es importante alentar a los papás de que no es que no tengan miedo, pero traten de vencer ese miedo de hablar de esas cosas difíciles que los niños van a preguntar, pues son como ciclos. Sí, que haya como una apertura a la comunicación. O sea, creo que lo más importante es que ellos sientan, tanto pequeños como adolescentes, que pueden llegar a hacer esas preguntas incómodas, hablar de sueños, de miedos, de qué situaciones les ocurren en la escuela y demás, y que
el acogimiento, la adopción sea como un tema normal del que se pueda hablar libremente, porque si no se habla y queda como un tabú o ellos sienten que no, como que ya algunos padres son como que no, ya este es nuestro hijo y no hay que hablar de la adopción porque tú eres como si yo te hubiera parido y no es así, Exacto. estás totalmente invalidando una parte y eso hace que ellos entonces no se acerquen a preguntar o expresen sus dudas. Sí, y esa parte es difícil. Eso creo que es la parte que más ayuda necesitan los papás, de, de poder entender que el hecho de que pregunten por su historia no los invalida a ellos. Porque a veces es un temor que tienen los papás, pero es que si hablo de su mamá biológica o de su papá biológico, eso pone en riesgo nuestra relación. Y en verdad no, realmente lo que hace es darle confianza a tu hijo o al niño que vino a la familia, ya sea temporalmente o permanentemente, para saber de que yo puedo traer todos mis pedazos a esta familia y van a ser aceptados. No me van a rechazar porque yo tuve una mamá que no me pudo cuidar. O no me van a rechazar porque mi mamá... Tantas cosas, tantas historias que sabemos que existen en este planeta, pero eso va produciendo una mayor seguridad, mayor confianza de que no importa lo que pase más adelante, voy a poder siempre regresar a casa porque me van a aceptar completita, no solamente las partes buenas de esta fecha en adelante, sino desde que nací hasta Para todo ahora. eso que dices, creo que es súper fundamental el autoconocimiento. O sea, yo conocerme como madre, como persona, como que también qué heridas y qué situaciones traigo yo personales, porque Exacto. siento que cuando los niños están creciendo te van a meter como el dedo en la llaga de todos esos temas no resueltos y Ujú. si tú explotas o te pones como en el mismo nivel que ellos, no va a terminar bien las cosas. No, no, Sí, y yo me acuerdo cuando, a veces cuando hago las evaluaciones, bueno, una familia hace muchísimos años que este papá odiaba las mentiras con todo su ser, pero era una cosa así extrema. Y uno de los hijos decía muchas mentiras. Y yo me fui dando cuenta en los casos que iba viendo que la mayoría de los niños, eso que más te molesta a ti, lo hacen. No de maldad, es totalmente inconsciente, es una inconsciente. cosa impresionante. Sí. Pero si tú no estás consciente de por qué te molesta tanto la mentira, cada vez que te diga una mentira, vas a reaccionar agresivamente y vas a seguir mintiendo. Porque no estás encontrándote con el corazón de este niño, ¿por qué necesita mentir? Aparte que hay etapas de la vida de que pues los niños van a decir mentiras, no está bien, pero ¿por qué siente que tiene que decir una mentira? ¿Por qué no me puede decir la verdad? Entonces hay mentiras tan básicas como, me acuerdo una vez que me pasó, una mamá le dice al niño, oye, ¿saludaste? Y no me había saludado, le dice que dice, sí, sí lo saludé. Yo dije, ¿por qué habrá sentido que tenía que decir que sí me saludó cuando no me saludó? Algo tan básico, pero nada más dicen, no, hola. Pero en verdad, cuando uno va viendo lo que hay detrás, es si yo le digo a mi mamá que yo no la saludé, a lo mejor se va a poner brava y a lo mejor no me va a querer porque yo no saludé a la amiga, por ponerte un ejemplo. Entonces uno se como, pero algo tan básico. Y ahí uno ve cómo esas heridas del pasado están tan a flor de piel en muchos niños que, que sienten que se tienen que defender todo el tiempo. Entonces, ¿cómo bajan esas defensas? Y habíamos visto el libro este del cerebro en la palma de la mano de Dan Siegel, que es, se levanta la tapa del coco y no pueden pensar porque estoy en modo huir, pelear o desconectarme porque se siente amenazante. Entonces, ¿cómo lo ayudo a que se baje la tapa del coco y pueda pensar? Es haciéndolo sentir seguro, bajándome a su nivel, mirándolo a los ojos, ese contacto tranquilo. Hoy vamos a saludarla, porque a lo mejor la mamá sabía que no había saludado y su intención era, le voy a preguntar para que lo haga, pero a veces esas preguntas lo que hacen es que salgan las mentiras. Entonces, en vez de eso, yo la lidero a su nivel. Vamos a saludar a Ana Gabriela juntos. Entonces, es ese caminar juntos, entendiendo que todos traemos algo. Y pensando en este papá, mucho tenía que ver con su historia anterior. Entonces, lo que tú estabas diciendo, el autoconocimiento, yo tengo que reconocer, yo le pregunto en las entrevistas, ¿qué es lo que más te molesta que te hagan? Para que traten de empezar a ver, ok, mira, esto que más te molesta,
tienes que pensarlo porque muy seguramente cuando llegue el niño a tu familia lo va a hacer. No porque te quiere molestar, pero es que es un niño y muchas veces Y estas también son los experiencias... mecanismos de sobrevivencia que han aprendido previo a llegar a nuestra casa. Así es como Exacto. están acostumbrados a lidiar con todas las situaciones. Exacto, que eso en el mejor escenario lo hacen sin intención, Exacto. pero hay escenarios en que han vivido situaciones tan horribles que aprendieron a mentir para protegerse y están como en una capsulita que nadie puede entrar, pero tampoco ellos pueden salir. Entonces toma tiempo ir quebrando esas barreras que se han construido para poder pasar. Es como que quitar el muro para poder cruzar el puente, pero esa parte va a tomar tiempo y yo tengo que poder ver mis triggers, esos los botones que me aprietan. Sí, yo creo que una de las cosas más comunes en los niños que vienen de lugares difíciles son los problemas de desregulación, como que cuando se enojan tienen poca tolerancia a la frustración o gritan o tienen como también o sea, quieren una gratificación inmediata o que todo sea como que sí, sí, sí. Y cuando tú dices no, entonces hay una descompensación o una explosión. Sí, y es regresando a lo que hablamos hace un momento de los bebés. Cuando el bebé llora, lo calma. No es lo dejas llorando, idealmente, en un escenario ideal, o cállate la boca, sino a ver qué te pasó. Entonces uno los va acompañando hasta que se van calmando. Entonces, hay veces toca ver a este niño de 6 años y acordarme, ok, emocionalmente, porque tenga como 6 meses. Entonces, como yo veo ese llanto, que puede ser mucho más estridente que el de un bebé, y me acuerdo, ok, él necesita que yo lo ayude a calmarse. Sí, pero si me patea o me pega, me insulta, me dice, tú no eres mi mamá, entonces vamos a ir viendo cada una de esas cosas. Igualmente hay que mantenerlo seguro y nunca está permitido los golpes. Tenemos que promover esa seguridad porque ellos ya han recibido un montón de heridas Pero yo no puedo dar lo que terribles. no tengo. Entonces, Exacto, para calmar a otro, necesito tener calma y paz yo. exacto. Entonces, si con su comportamiento, mal comportamiento, hace algo y yo me exaspero, yo me enojo, yo empiezo a gritar, a dar un sermón, no voy a poder ayudar a corregularlo. No, Por exacto. eso es tan importante como que la autoconciencia de yo como la adulta, en esta situación de dos, la adulta soy yo. Exacto. Entonces tengo que ver cómo yo puedo calmarme para entonces calmar a la otra persona. Exacto, que no podemos entrar en lucha de poderes porque ahí no gana nadie. Y sí, definitivamente creo que es un proverbio que dice la palabra calmada apacigua la ira. Entonces, si yo vengo con ira a un niño iracundo, tenemos una guerra campal. Entonces, es mucho eso, es buscar qué necesito yo para yo calmarme. Y mucho tiene que ver con la identidad de uno, como adulto incluso, para poder encontrarme con este niño y llevarlo a ese lugar de calma, de tranquilidad, de seguridad, de aceptación, de pertenencia que se va forjando con el tiempo. Entonces, definitivamente no es tan fácil como que, bueno, vamos a hacer este proceso, ni siquiera de adopción de hijo de cónyuge, porque también ya tuvo una pérdida, porque a lo mejor tuvo un papá o no tuvo un papá presente o una mamá presente y se encontraron y ahora vamos a formar familia de una forma distinta, pero ya viene como una historia o de crianza. Son tantas cosas que vienen en esta realidad porque esto cada vez es más común. Los distintos tipos de familia con las que vivimos, eh, pero nos hace ver la fragilidad del ser humano y de que todos necesitamos llegar a conectarnos y encontrarnos con esa persona, pero también de cómo yo estoy conectado, quién soy yo para entrar en esta dinámica de relaciones presentes, seguras, sanas, que en verdad todos necesitamos. Claro, y digo, hay situaciones más complejas, como mencionabas, de historias que son súper dolorosas, donde los niños han sido víctimas de abuso sexual por años antes de llegar a nuestra casa y eso afecta todo su ser, su autoconcepto o sus relaciones con los demás o por ejemplo si han sido víctimas de violencia, de maltrato y a veces no todo está en el expediente que tú leíste cuando te No, iban a asignar el niño. Entonces son cosas que tú descubres cuando ella está en casa. Y exacto. por ejemplo,
te das cuenta por cosas como que te acercas y vas a hacer así, puede que ibas a coger ese libro, pero el niño queda disque aterrado. Sí. Entonces son como cosas que te llevan a pensar, puede ser que él fue víctima de violencia y entonces hay que siempre tener como esa compasión y esa empatía Sí. con los niños. Sí, y ser muy observadora. Es como si fueras un investigador en tu casa, pero no de los malos, sino de que te voy a investigar para conocer. Porque como bien estabas diciendo, y mucho también es o por las experiencias que tuvieron de chiquitos, ya sea que vivían en un lugar donde había demasiado ruido y esto se asoció con experiencias negativas, o porque vivían en un ambiente privado de todas estas experiencias de auditivas, sensoriales, y uno lo va descubriendo en el camino. Es como cuando uno va conociendo a otra persona. Yo no sé que es alérgico al cangrejo hasta que come cangrejo. Y dice, Claro. ah, ella la vida y quedó en urgencia y todo lo demás. Igual pasa con estos niños. Sí, y en ese descubrimiento a veces hay cosas tan básicas que hacen los niños que crecen con su familia biológica que tú asumes que ellos han hecho y en verdad no han hecho. Como por ejemplo, o sea, con un niño de 2 años tú te pones como que la manzana es roja, el árbol es verde, o hacer rompecabezas y ellos ya saben algunas cosas, pero a veces estos niños nunca han armado un rompecabezas, no se saben los colores. Y quiero regresar a lo que mencionaste hace un momento, el tema del desarrollo cronológico versus el desarrollo emocional. Que a veces por fuera podemos ver un niño de 10 años, pero emocionalmente es como si tuviera 4. Exacto. Y esa parte es difícil de entender, porque tú lo ves grande y dices, pero es que ya deberías saber. Que normalmente rezamos las expectativas. Eso siempre está presente. Expectativa, expectativa, expectativa. Hay que irlas reajustando constantemente. Pero ya está grande, ya debería saber. Pero emocionalmente no recibió las bases para poder saber lo que se supone que debería saber a estas alturas. Entonces, como no lo tiene, ¿de qué me sirve que lo castigue porque no lo tiene? Porque castigarlo porque no lo tiene no le da lo que necesita. Entonces, es ese ajuste mental de, ok, si no tiene esto, ¿cómo lo voy a ayudar hasta que llegue a eso? Entonces, bueno, si no se sabe los colores, yo le voy a enseñar los colores. Si no sabe regularse, tengo que enseñar a regularse. Pero ¿cómo hago eso? Y obviamente son procesos que toman tiempo y todo lo demás, pero mucho empieza con aprender a reconocer las emociones. Noté que te enojó esto, o noté que te asustaste cuando levanté la mano. ¿Qué pasó? Entonces, esas preguntas, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Sino, ¿qué pasó? Abre la puerta a que eventualmente, a lo mejor no lo dicen una vez, pero a lo mejor en 3 días es que mamá, ¿te acuerdas? O madrina, o como sea que se sienta seguro de decirlo en el momento. Es que cuando hiciste esto me acordé que mi tía tal, ella me pegaba siempre con la mano de esa manera. Y me acordé de eso. Y yo dije, ay, la vida, ok. Lamento mucho que te haya pasado eso, gracias por contarme. Que es como ir abriendo esas pequeñas puertitas para que cuando se sientan seguros, ellos quieran entrar. Que no es inmediato. Entonces, es regresar a, vamos abriéndole la puerta a nosotros, que también tiene que ver con la expectativa, es que bueno, pero es que ya debería confiar, ya van 3 meses, 3 meses no es nada, pero es que ya van 2 años, pero 2 años tampoco es nada, pero ya van 6, bueno, pero... Y también que es a sus tiempos, no a mi tiempo. Sí. Y eso se aplica también a las situaciones cuando hay un mal comportamiento. O sea, por ejemplo, tiré la pelota de soccer y rompí el vidrio de la sala. O sea, yo en ese momento quiero reaccionar, llamar la atención, darle un sermón, pero si está cerrado, no va a recibir ni transmitir lo que yo quiero enseñar. Exacto. Entonces, esperar a que esté receptivo y pueda recibir lo que yo quiero enseñarle. Exacto. Y no significa que no se va a enojar, porque ¿cuánto me va a costar reparar esta ventana? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es, ok, yo necesito calmarme. Que eso también les va modelando a ellos. Sí, tienes derecho a ponerte bravo, pero no a atacar a las otras personas. Entonces, vamos a enseñarle, en la casa adentro no se juega con la pelota y punto. Y se acabó. ¿Tú quieres jugar con la pelota? Vamos a jugar al parque, vamos a jugar en el patio. Pero yo tengo que reconocer, estoy iracunda, quiero mandar a volar a todo el mundo, así que me espera un momento, yo vengo ahora, me voy, hago lo que tengo que hacer y regreso. Mamá está enojada porque no debieron haber jugado con la pelota dentro de la casa. Vamos a tener que ver qué vamos a hacer para reparar este vidrio, y a lo mejor no vamos a poder comer helado por un mes, o no vamos a poder ir al cine porque tenemos que ahorrar para poder reparar ese vidrio, que son consecuencias de unas acciones, ¿no?
eso que hicieron estuvo mal, pero ¿cómo le enseño? La pelota no la vamos a usar en la casa, queda guardada en mi closet para cuando vayamos al parque. Y a lo mejor no les gusta, pero estamos marcándole un límite que necesita para cuidarlo, porque a lo mejor nunca nadie le puso límites y todos los seres humanos necesitamos límites para vivir seguros en sociedad, ¿no? Y creo que otra cosa que estabas hablando y me acordé de un chico hace muchísimos años que él vivió en un albergue, lo sacaron como a los 7 en familia acogente. Y cuando lo llevaron a la playa, la primera vez, y recuerdo que a mí se me aguaron los ojos porque decía, wow, o sea, pensar en toda su vida fue en esas 4 paredes, o 6, pero que nunca en su vida había visto el mar, uno se queda como que, wow, es como si vivieran en una especie de cárcel, sin que fuera su culpa, sin que hubieran hecho nada malo. Entonces sí están siendo protegidos, pero hay tanto que no han visto que hasta ir al súper es una aventura. Hasta salir y ver el tren de Colón. O sea, hay tantas cosas que dice, wow. Y uno a veces no se imagina todo lo que no han vivido. Y es como un descubrimiento de este mundo tan grande, con cosas buenas y con cosas malas. Wow, nunca había visto el mar. Nunca había ido a un mall. Y todo es nuevo. Entonces, hay cosas tristes y difíciles, pero hay cosas tan bonitas que es como que una nueva oportunidad para uno a redescubrir el mundo a través de estos ojitos que están tan maravillados de esto que es, tantas cosas que nunca supe que existían, ¿no? Entonces, la verdad es que es una aventura impresionante, lo que viven los papás, los niños, sí requiere mucha introspección, mucho poder ver qué me está pasando a mí, para yo poder acompañar al niño, porque a veces lo que uno siente es lo que el niño está sintiendo, pero él no sabe ponerlo en palabras. Que otra cosa que a veces pasa es que esperamos que los niños sean agradecidos, que lo conversamos hace un ratito, que hay papás que piensan que debe ser agradecido porque yo lo rescaté. No lo rescataste. Uno decidió ser mamá o ser papá por esta vía. Claro que es una de las expectativas de los padres, ya sea acogentes o adoptivos, como que quiero que me dé las gracias por haberlo adoptado, quiero que me dé las gracias por ser su familia acogente, o esperar estas actitudes de gratitud. Ajá. Y en verdad no va a pasar. No, sí, Sí, ahí toca ser sí, sinceros. sí. A lo mejor a los 25 años, mire para atrás, wow, qué bueno que me pasó esto, gracias. O estoy trabajando tan duro para que tengas para esta educación, pero para el niño es como me estás dando en la escuela. Ajá, ok. Entonces es como ese ajuste de, sí, yo estoy decidiendo hacer esto por ti, no porque espero algo en retorno. Yo decido amar, yo decido entregar, yo decido servir, yo decido cuidar, yo decido enseñar, todas estas cosas, con la esperanza de que dé fruto en algún momento de sus vidas. A veces queremos que sea inmediato, pero es, yo estoy entregando. Y esa es parte del discernimiento cuando estoy decidiendo si voy a ser familia acogente, si voy a adoptar, ver realmente cuáles son mis expectativas, por qué lo quiero hacer, y qué espero del niño o de la niña, porque en realidad es como tú dices, yo estoy decidido a dar, a servir, pero no, o sea, del niño yo soy la que lo voy a ayudar a sanar, a ponerse al día con su crecimiento, con su desarrollo, acompañarlo, pero no puedo esperar tanto. No, Sí. no, y es que a veces esperamos cosas de los niños que ni uno mismo hace. Entonces, uno no siempre está regulado. Exacto. Uno no siempre es paciente. Sí, uno no sí. siempre es obediente. Te dicen algo y tú lo haces inmediatamente. No, en verdad, uno también rechaza ciertas cosas. Sí, eso que dices es totalmente cierto. A veces yo pienso, uno le exige cosas a los niños que uno mismo ni hace. O sea, si el niño te dice es que estoy de mal humor, hoy estoy amargado, y uno le dice vete a tu cuarto, o sea, ¿quién como adulto me dice a mí cuando yo digo estoy de mal humor? Graciela, vete para tu cuarto, nadie. Entonces hacemos eso con los niños y nadie hace eso con nosotros adultos. Exacto. Es que bueno, pero ya cálmate. Entonces, sí, como yo, ni yo me puedo calmar con sí. Es más, uno se enoja más cuando dicen cálmate y uno le dice al niño, ya cálmate, deja de llorar. No, está triste, está molesto o está recordando cosas de su historia que a lo mejor no tienen nada que ver con la televisión que la apagaste.
pero eso abrió una puerta a unas cosas en el pasado que uno como que... Entonces también creo que algo tiene que ver con estar abierto a que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa se puede presentar en el camino y también es válido decir, la verdad es que ahorita mismo no sé cómo hacer esto o no sé la respuesta a esta pregunta, pero aquí estoy. ¿Y qué te parece si me das un tiempo para investigar o averiguar sobre esto que me estás preguntando y lo volvemos a conversar? Entonces, también se vale decir no sé como mamá, papá, o decir, la verdad es que a mí también me pone triste lo que me estás diciendo, no sé qué decirte, pero te quiero mucho y estamos juntos en esto. Cosas tan sencillitas que también es como la expectativa de uno mismo, como que yo tengo que saber hacerlo bien, o yo tengo que saber todas las respuestas antes de que me haga las preguntas, que a veces no tengo las respuestas. Y no creo que exista un libro que pueda describirte todas las cosas posibles, habidas y por haber, de ese niño que te va a tocar. Sí existen muchos recursos muy interesantes y viene de lo que hablabas de poder prepararse, en conocimiento, en experiencias, en ir conociendo otras personas, porque sí se va a necesitar un acompañamiento para, para poder criar a estos niños que llegan a nuestras vidas, ¿no? Eh, entonces es reconocer dónde estoy, a dónde me estoy metiendo, quiero hacerlo bien, me voy a educar, voy a encontrar comunidad que pueda acompañarme en esto y, y atreverse realmente a mirar hacia adentro. Claro, y aquellas familias, si nos escuchan familias que ya tienen años o meses de ser familias acogentes y familias adoptivas y están como ahogándose o a punto de tirar la toalla o sienten que ya no pueden más, ¿qué has visto en estas situaciones que podría ser de ayuda? Bueno, mucho tiene que ver con sentirse escuchados, saber que no están solos. Muchas cosas son temporales. Hay situaciones que son más extremas que otras y sí requiere de apoyo de varios especialistas. Hay veces en que sí se requiere asistir a psiquiatría, porque hay veces que sí necesitan medicamentos, aparte del acompañamiento psicológico. Hay veces que hasta cambios en la alimentación son clave para cambios en conductas disruptivas en los niños, que coman más sano, menos procesados, menos colorantes. Tener estructuras en la casa alivia mucho las pataletas en los niños. Tener un orden, una expectativa clara. Bueno, los lunes hacemos esto, los martes esto. Pero sobre todo es atreverse a hablar. Porque hay veces en que uno... He visto papás que sienten como que, bueno, pues como ya es adoptivo y si digo que me está pasando esto, a lo mejor me lo quitan. A veces ese es un temor que muchos papás adoptivos pueden tener. Entonces entender ya la adopción, esto es para siempre, esto ya está escrito, hecho. Pero atreverse a hablar, atreverse a buscar ayuda, atreverse a reconocer que no están pudiendo solos y que está bien. Entonces Sí, muchas veces la gente lo se que siente ahogada mencionas por eso. de las herramientas de tener transiciones ha sido algo que ha sido súper útil para mí, como que ellos sepan qué esperar y cuál es el programa incluso de la semana, o sea, tener como un horario semanal visual, ya sea pegado en la nevera o en un pasillo donde ellos puedan ver como que, ok, el lunes vamos a hacer esto, el martes esto, el miércoles esto, qué hay en la tarde, cuál es el plan y lo más importante, explicarles cuando hay un cambio, Sí. porque una de las cosas que traía como descompensaciones es cuando había un cambio en la rutina, como repentino o que algo que ellos estaban esperando hacer no se hacía o se cancelaba o se cambiaba. Entonces hay como un berrinche. Creo que esa parte de que ellos conozcan y se puedan programar y saber qué esperar y que si hay algún cambio en esa rutina, acompañarlos en ese cambio. Exacto, sí, y requiere que uno lo haga, ¿no? Que Sí, a veces si uno es exacto. desorganizado, no tiene que aprender a ser organizado, porque muchas veces, y tú dices la palabra, se sienten ahogados. Hay veces ese sentirse ahogados es porque hay demasiadas pataletas, o demasiada falta de respeto, o demasiada agresividad, demasiado aislamiento. Hay muchas cosas y hay situaciones más graves que nuevamente requieren un acompañamiento especializado, y eso sí existe. Y realmente si cualquier persona está pasando por eso, sí es importante buscar la ayuda, porque no tienen que poder hacerlo solos, porque nunca se puede solo. O sea, nadie está aquí para ser una isla. eh, y bueno, sí hay estrategias específicas que uno puede manejar y qué bueno saberlo, que ayuda, porque es que realmente los humanos necesitamos un cierto nivel de
predictabilidad, creo que así se dice en español, predictability, pero bueno, para poder funcionar y es que ellos necesitan sentirse seguros. Lo principal es que los niños necesitan sentirse seguros. Y las estructuras le dan seguridad. Y otra cosa que no hemos hablado de los rituales, que son súper valiosos, o sea, que ellos sepan que todas las noches cenamos juntos, los rituales antes de ir a dormir, por ejemplo, leer cuentos, leer libros, leer historias, rezar, o sea, como hacer lo mismo todas las noches. Exacto. Es algo súper valioso. Sí, y cada familia puede encontrar ese ritual como una actividad para hacerlo más sencillo, como una actividad en familia que se hace que, bueno, los domingos hacemos esto, o todas las noches hacemos esto, pero si hay una noche que no se puede, pues no pasa nada porque lo vamos a hacer el día siguiente y poder decir, hoy mamá no va a poder llegar por mamá tiene una reunión o lo que sea, pero mañana lo vamos a hacer y vamos a ir compensando. Entonces sí, esos rituales y también como los días clave, hay familias que les gusta celebrar el día de la asignación de la adopción o el día que llegó a la casa la primera vez. Entonces, como familia, este es como el cumpleaños de la familia. Este día nos convertimos en familia todos juntos. Entonces, son días especiales, aparte de las cosas que hacen día tras día, que ayudan a esa formación de identidad, de pertenencia. Mi familia celebra este día. Como familia hacemos esto juntos, que definitivamente ayuda muchísimo en muchos casos. Muchas gracias, Ana Gabriela, por este tiempo y este espacio y todos estos consejos basados en tu experiencia. Muchas gracias. A la orden, ha sido muy chévere. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue el primer episodio de En Familia y vienen más.